Y yo le quiero dar la bienvenida a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, quien hoy nos hace el favor de acompañarnos en este diplomado en Derecho Procesal Electoral para platicarnos seguramente de toda su experiencia, que quién mejor que quienes han vivido o quienes viven de cerca esta materia pueden venir a darnos una exposición de sus vivencias, de los temas que tratan todos los días y que hacen historia en nuestro país. Muchas gracias, magistrada, es un gusto recibirla. Yo me voy a permitir leer un extracto chiquitito porque nos mandaron un currículum muy grande, pero lo voy a sintetizar. La magistrada Elena Fernández Domínguez es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Es máster internacional sobre justicia constitucional y derecho electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con cursos de preparación para aspirante al cargo de juez civil en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del DF y otro en Derechos Humanos impartido por el Instituto de Derechos Humanos de Calatunya. ¿Ah, sí? España. Tomó un diplomado virtual en juicio de amparo a partir de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del 2012 por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Se ha desempeñado como abogada postulante en litigio constitucional, fiscal y administrativo. Laboró como secretaria del Juzgado de Distrito en materia civil del Poder Judicial de la Federación. Trabajó como secretaria de Estudio y Cuenta e instructora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrita a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Desde marzo del 2019 a la actualidad ejerce como magistrada electoral en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal. Es por eso que le vamos a dar un fuerte aplauso y la bienvenida a este diplomado. Siéntase como en su casa, magistrada, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco yo a la maestra Cintia, directora de este Centro de Capacitación y Formación Política, sin lugar a dudas al Senado y a todos ustedes presentes en este lugar. Para mí es una distinción estar con ustedes y al final de cuentas poder tener con ustedes una charla del recorrido que vamos a hacer de nuestras instituciones electorales. La importancia de ello es no solamente un aspecto meramente histórico, sino poder comprender cómo la democracia en nuestro país poco a poco ha ido avanzando, entender las instituciones y entender la razón de la importancia de un tribunal electoral, de la justicia electoral de la que hoy gozamos y de la que debemos sentirnos orgullosos. Vamos a partir del origen y evolución de las autoridades electorales en México desde 1812 hasta la actualidad con la formación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo la dejo con sus alumnos, magistrada, y en un momento más nos vemos. Que tengan todas y todos buen día. Muchas gracias. Para esto haremos un breve recorrido, primero por el México independiente, por la República Liberal. Después platicaremos un poco de las características generales de las autoridades electorales creadas en la Revolución Mexicana durante la federalización de la organización de las elecciones del 46 al 89, cuando se crean los organismos autónomos y a partir de la consolidación de la autonomía del otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, y la especialización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1996 en adelante, que esto es realmente el motivo de estas charlas que tendremos. Esto será en esta primer plática. El día de mañana tendremos una segunda plática en la cual abordaremos el tema de designación de las magistraturas y además las reglas básicas de los medios de impugnación que serán motivo de mayor análisis
en las diversas pláticas que ustedes irán teniendo. Bueno, las autoridades electorales de México en el año del 1812 a 1856. Para poder entender qué era lo que existía, es muy necesario tener en cuenta cuál era ese contexto político. Bueno, pues en 1810 surge el movimiento insurgente de la independencia. En 1821 se proclama, como ustedes saben, la independencia después del Plan de Iguala y de las negociaciones con Iturbide, quien se corona emperador de México el 21 de junio de 1822. En aquellos entonces, bueno, pues era realmente de lo que se sabía de monarquías. En 1824, el constituyente proclama el Pacto Federal y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En el 28, tenemos la elección para presidente de la República por primera vez, que le da el triunfo a Gómez Pedraza, y surge la rebelión de Santa Anna, agravándose la lucha entre centralistas y federalistas. En 1833, Santa Anna es declarado presidente y en 1836 es encarcelado y el Congreso expide las 7 leyes constitucionales. En 1843 se elaboran las bases orgánicas con un Congreso centralista moderado de 68 miembros y se restituye en 1846 la Constitución del 24 y se busca el retorno de Santa Anna. Bueno, en aquellas épocas, ¿qué era lo que teníamos? Juntas electorales y cortes. La Constitución de Cádiz, que en aquellos entonces nos regía México, era una constitución española. Teníamos 3 tipos de elecciones. Primero, juntas electorales de parroquia. Estas, a su vez, nombraban a las juntas electorales de partido y ellas, a su vez, a las juntas electorales provincianas. Las juntas electorales de parroquia, por cada 150 ciudadanos avecindados y residentes, elegían a un elector parroquial. En las juntas electorales de partido se elegían a 3 electores para cada diputado de las Cortes y en las juntas electorales de provincia se elegían a los representantes de la nación. En aquellas épocas, las mesas receptoras estaban integradas por un presidente que generalmente era un párroco. Recuerden que en aquellas épocas no había separación de iglesia y Estado, por el contrario, la iglesia estaba muy inmiscuida en todos los asuntos políticos del país. 2 escrutadores y un secretario. En forma muy similar a como en la actualidad tenemos mesas directivas de casillas. Había una comisión certificadora que se encargaba de resolver quejas de índole meramente administrativo, que en realidad no tenían mayor repercusión en tratándose de los resultados de las elecciones. Para elegir a los electores parroquiales, y esto se los comento porque es una constante a lo largo de los años, ¿de qué se encargaban las autoridades electorales? Bueno, pues las autoridades electorales se encargaban de instalarse primero como autoridades responsables, después registraban a los participantes, verificaban la certificación de cada etapa, contaban los votos, publicaban los resultados, extendían las actas respectivas y remitían los resultados a la autoridad superior. Todo esto hasta las juntas electorales con la Constitución de 1824, donde tenemos elecciones para diputados en las cámaras del Congreso. ¿Cómo se llevaba esto? Primero con juntas electorales primarias, después había juntas electorales secundarias, juntas electorales provincianas. Las mesas receptoras, aquí ya no se habla propiamente de que estuviera inmersa la iglesia, estaba sin embargo un jefe político, 2 escrutadores, un secretario.
Concluido el nombramiento de los electores, se disolvía la Junta Electoral Provinciana. Estaban las juntas preparatorias, las diputaciones provincianas y se señalaba el censo de las provincias y el número de diputados. Bueno, con las juntas departamentales y el Supremo Poder Conservador en las 7 leyes constitucionales de 1836, que teníamos junta provincial, elecciones primarias, elecciones secundarias, elecciones de diputados. Las elecciones primarias, aquí intervenía el ayuntamiento, el presidente o comisionado, 4 vecinos y 4 secretarios. En las elecciones secundarias teníamos al presidente, 2 vicepresidentes y 2 secretarios. Aquí no teníamos la figura de los escrutadores, pero esto lo hacían los vicepresidentes, y teníamos algunas comisiones. Las comisiones se encargaban de examinar las actas y credenciales, que distan muchos de ser las actuales credenciales para votar que nosotros conocemos. De hecho, eran prácticamente tarjetones, y calificaban ellos dudas y reclamos. Firmaban además después las actas, y los testimonios eran remitidos al presidente de la Diputación Permanente. En las bases orgánicas de 1843, por una parte tenemos las juntas electorales primarias, juntas electorales secundarias o de partido, que se convierten en colegios electorales. Y esto es importante porque, si ustedes se van percatando, en realidad en aquellas épocas la propia autoridad que organizaba la elección era la misma que recibía la votación, era la misma que calificaba y era la misma que daba los nombramientos y resolvía cualquier tipo de disputa. Aquí el colegio electoral estaba integrado por un presidente, 2 secretarios y las comisiones, y elegía a los miembros de las juntas de los departamentos. Es importante también destacar que en estos entonces prácticamente todo eran departamentos, no teníamos propiamente entidades federativas como las conocemos en la actualidad. También estos órganos se encargaban de decidir sobre las dudas y las quejas, abrían el arca en la que se recibía la votación y se llevaba el cómputo, formaban los expedientes con las boletas, las listas y las actas, publicaban al elector que había reunido los requisitos, se exigía la mitad más un voto, mayoría, se extendía el acta de la elección, que esta era firmada, y se extendían los poderes del cargo. Con el restablecimiento del federalismo en 1847, las juntas primarias, secundarias y departamentales tenían un empadronador, un repartidor de boletas y un registrador. Los colegios electorales computaban los votos de los senadores y presidente de la República. Las legislaturas estatales y del Distrito Federal llevaban a cabo los cómputos electorales, sustituyendo a los colegios de elección de los senadores y presidente de la República, y la Cámara de Senadores y Electorales elegía al último tercio del Senado de la República. Ahora iniciaremos con las autoridades electorales en la República Liberal, 1857 a 1916. ¿Cuál era el contexto político de aquella época? En 1848 se firma la paz con Estados Unidos. Santa Anna regresa a gobernar al país con el apoyo de los conservadores, encabezados por Lucas Alemán. Santa Anna promulga las bases de la administración de la República, se elabora el plan de Ayutla con Santa Anna y se restablece un nuevo gobierno y una constitución liberal. Hay una oposición política y armada frente al nuevo gobierno liberal con el plan de Tacubaya. Por primera vez se habla realmente de una oposición.
Asume la presidencia Porfirio Díaz primero de 1876 a 1880 y después de 1884 hasta su derrocamiento en 1911. Existe una fuerte tensión entre el Estado y la Iglesia, hay una amplia desigualdad social e inestabilidad económica y por la crisis mundial. Esta tensión del Estado y la Iglesia termina poniéndose fin a partir de las leyes de reforma de don Benito Juárez. Y es cuando entendemos que la Iglesia ahora sí queda totalmente fuera de todo lo que son los asuntos del país. Bueno, en aquellas épocas lo que teníamos eran juntas electorales de distrito y colegio electoral con la Constitución de 57. Las juntas de sección, estos tenían un presidente, 2 escrutadores y 2 secretarios. De nueva cuenta vemos esta figura que es muy similar a las mesas receptoras. Ellos nombraban a los votantes, recibían y contaban las boletas, llevaban y daban en voz alta los nombres de los electores, computaban los votos y extendían por duplicado el acta. Las juntas electorales de distrito tenían facultades muy similares, nada más que lo hacían todo esto a nivel distrital, y el colegio electoral, que era el Congreso de la Unión, calificaba las elecciones de sus miembros, realizaba el escrutinio de las elecciones presidenciales y en aquellos entonces de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se votaban y resolvía las impugnaciones. Imagínense ustedes si en aquellas épocas iba a existir la posibilidad de que las mismas personas que eran electas pudieran determinar alguna irregularidad o pudieran determinar que alguien era inelegible si realmente el electo era el que se autocalificaba. En realidad no había justicia electoral. Todos los mismos que organizaban eran los mismos que calificaban las elecciones. Después tenemos las juntas de cuartel con la ley electoral de ayuntamientos de 1865, con una forma muy similar: presidentes, escrutadores, secretarios, dividían las municipalidades en cuarteles, determinaban el número de concejales para formar el ayuntamiento, establecían las mesas electorales para las elecciones de cuartel, confrontaban las boletas con los resultados, conocían de impugnaciones, pero solo de padrón electoral. Conocían de quejas de cohecho o soborno, y esto no daba, por supuesto, lugar a nulidad, o no se tiene el conocimiento de esto. Realmente el conocer de esto era con el propósito, en todo caso, de encaminar este tipo de conductas al conocimiento de autoridades de índole penal o de índole administrativo, y resolvían reclamaciones sobre vicios de la elección, de los cuales no se tiene tampoco nota de que ninguno de estos hubiera prosperado. Más tarde viene un amparo muy importante, que es el conocido Amparo Morelos. Este es muy importante porque marca un camino que durante muchos años dejó a los mexicanos sin la posibilidad de que sus derechos político-electorales pudieran ser juzgados ni defendidos por ninguna autoridad, ni juzgados por ningún tribunal. Este es un caso en donde un gobernador se reelige, está prohibida la reelección, esto es en el estado de Morelos, y decide aumentar los impuestos. Contra esta alza de impuestos es que se presenta un amparo, y en este amparo es en contra de la elección del jefe de distrito, que había sido jefe político de un distrito en el mismo tiempo, y en contra, como les decía, de la reelección del gobernador, que estaba prohibida. ¿Qué era lo que aquí se disputaba? Era precisamente que la inconstitucionalidad
de estos impuestos obedecía a algo que se conoce la competencia de origen. Esto es, si el gobernante que estaba imponiendo estos nuevos impuestos era alguien que no estaba legitimado para ocupar ese cargo, esos impuestos debían caer. Aquí surgen dos tesis: la tesis Iglesia y los votos particulares de Vallarta. Iglesia sostenía que el amparo resultaba procedente contra los actos de las autoridades incompetentes y contra las autoridades ilegítimas o falsas. Y el amparo sí procedía contra actos políticos y frente a autoridades políticas. Esa era realmente su visión. Sin embargo, en aquel entonces quedan votos particulares Vallarta, que él refería que aunque todo mexicano debe ser gobernado por autoridades legítimas, debe hacerse a través de leyes y no a través de amparos, porque estas cuestiones políticas no revisten la forma de una controversia judicial. Estos votos particulares, a la postre, fueron los que finalmente terminaron prosperando y terminaron cerrando las posibilidades de que existiera una justicia electoral. Bueno, las autoridades electorales en 1911 eran elecciones por distritos electorales, había casillas electorales, juntas revisoras y juntas electorales. Las juntas revisoras resolvían respecto de reclamaciones de nueva cuenta sobre el padrón electoral, lo llevaban a una autoridad judicial municipal y ésta lo elevaba de oficio al juez local o a la autoridad judicial municipal de la localidad con las inconformidades. Y el juez resolvía de manera definitiva, pero tampoco se tiene noticias de que ninguna de estas cuestiones hubiera prosperado para efectos realmente de una verdadera nulidad. Solo para las elecciones de senadores, presidente y vicepresidente y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación teníamos colegios electorales sufragáneos que se conformaba por cada municipalidad, integrados también las mesas por un presidente, 2 escrutadores, un secretario, decidían sobre la validez de la designación del elector, computaban los votos y organizaban las elecciones. Y para las elecciones exclusivamente de diputados teníamos colegios electorales municipales formados por los electores de cada colegio que había sido registrado para la elección y nombraban ellos a un representante para presentar a la votación el cómputo y la declaración de los candidatos electos. Bueno, pasado todo este tiempo, entraremos ahora a las autoridades electorales después de la Revolución Mexicana, 1917-1945. ¿Cuál era el contexto político del periodo post-revolucionario? Bueno, había un clima de inseguridad generalizado por cómo había quedado el país después de la Revolución Mexicana. A partir del 1 de diciembre de 1916 se reúne el Congreso Constituyente mediante convocatoria, elecciones expedidas por Venustiano Carranza. El 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución, vigente hasta estas fechas. De 1929 a 1934 se conoce como el Maximato, en el cual Plutarco Elías Calles ejerció su dominio como jefe máximo de las revoluciones mexicanas. En 1934 asume la presidencia Lázaro Cárdenas, con una política nacionalista y con los 3 rubros más importantes que fueron el agrarismo, la educación socialista, la política indigenista, que por primera vez se empieza a visibilizar a los indígenas en nuestro país. Se marca la expropiación petrolera, que es muy importante en 1838, y el partido político que en aquellos entonces existía termina convirtiéndose en el actual Partido Revolucionario Institucional.
se desarrolla todo un proceso de sustitución de la ruta armada que existía hasta aquel entonces por una ruta político-electoral, ahora sí, para competir por el poder. Había juntas empadronadoras, juntas computadoras y colegio electoral. El colegio electoral era el que estudiaba y revisaba los expedientes de la elección presidencial, calificaba el dictamen hecho por las comisiones y elegía al presidente. Y también conocía sobre la nulidad y autocalificaba las elecciones de cada cámara. Como hemos dicho, en aquellos entonces, pues en realidad no había propiamente una justicia electoral. Las autoridades electorales durante la federalización de las organizaciones de las elecciones de 1946 a 1989. En 1946, Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente de la República no militar. En el 48, México entra como miembro a la Organización de los Estados Americanos y todo esto resulta muy importante a partir de la serie de compromisos internacionales que se adquieren, sobre todo para efectos de ir estableciendo bases más sólidas para nuestra actual democracia. En 1952 gana la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. La oposición realiza un mitin proclamando la victoria y denunciando fraude electoral. Fíjense, en aquellas épocas empieza realmente este tipo de conflictos en los que la oposición levanta voces. En 1968, Fuerzas Armadas reprimieron un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En 1970, Luis Echeverría gana las elecciones presidenciales con un gran descontento social, pues él había sido el secretario de Gobernación en la época en la cual se aplastó el movimiento estudiantil. En 1976, López Portillo compite como candidato único a la presidencia de la República y esto impulsa al gobierno a llevar a cabo una serie de reformas. Imagínense ustedes el gran descontento social o la gran apatía social que existía, que no tuvimos más que un candidato. Pudo él solo ir a votar y de cualquier forma ganar. Un solo voto bastaba. Esto nos recuerda un poco la lectura de Saramago, en relación a los votos. Bueno, se pierde la credibilidad en este momento en relación al partido hegemónico, y las elecciones federales de diputados y senadores de 1985 se registró un abstencionismo de más del 50%. Bueno, todo esto da lugar a la Comisión de Vigilancia Electoral de 1946 a 1950. La Comisión Federal de Vigilancia Electoral estaba formada por dos comisiones del Poder Ejecutivo, el que eran el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, dos comisionados de partidos políticos nacionales de mayor votación, en aquellos entonces eran exclusivamente el PRI y el PAN, dos miembros del Poder Legislativo, que eran un senador y un diputado, pero bueno, pues también del partido mayoritario, y un secretario que era un notario público, el más antiguo. Estas juntas tenían como atribuciones coordinar y vigilar las elecciones federales, instalar el Consejo del Padrón Electoral y vigilar su desarrollo y sus labores.
resolver las consultas sobre las funciones de las comisiones locales electorales y hacer una serie de recomendaciones a los comités electorales y distritales. Como verán, esta Comisión Federal de Vigilancia y Electoral, por más que se decía que tenía cierta autonomía, ¿qué autonomía podía existir cuando en realidad tenía una fuerte injerencia por parte del Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo por un partido hegemónico? Bueno, la Comisión Federal de Vigilancia de 46 a 50 se conformaba por 3 ciudadanos que eran propuestos en común, 2 comisionados por un partido, el presidente nombrado por la Comisión Federal y el secretario. También teníamos comités electorales distritales. Todos estos estaban encargados de organizar y desarrollar la vigilancia del proceso electoral en cada distrito. Se hacía la división territorial y convocaban a los partidos políticos para designar miembros de las mesas de casillas e instalaban. En 1946 y 50 surge el Registro Federal de Electores como un organismo técnico federal y dependiente de la Comisión Federal de Vigilancia y bajo la responsabilidad del Consejo del Padrón Electoral. Un director general de Correos y el director general de Población eran quienes lo integraban. Las cámaras, tanto de diputados como de senadores, mantienen esta parte de la calificación o la autocalificación de las elecciones. Ellos calificaban la elección de los miembros, calificaban de sus propios miembros, del presidente de la República, y ellos declaraban la nulidad de la elección en el caso de que existieran alguna irregularidad. No hubo ningún caso. Es importante referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1946 y 1950 tenía una facultad, la facultad de investigar si en la elección había alguna violación al voto, cuando las cámaras del Congreso de la Unión así lo estimaran y comunicaran los resultados de la investigación a dichos órganos. En esto que debemos decir que no tuvo ninguna eficacia, porque al margen de la poca regulación que esto tenía, estaban las fechas tan desfasadas que no tenía esto ninguna manera de poder tener efectividad. Después se crea entre 1951 y 1976 la Comisión Federal Electoral por un secretario de Gobernación encabezada, 3 representantes de partidos políticos y 2 comisionados del Poder Legislativo. Las atribuciones de la Comisión Federal se repiten a nivel local y distrital y se realiza el cómputo general de la votación y se enviaba el expediente a la Cámara de Diputados. Comisión Federal Electoral de 1951-1976, Registro Nacional de Electores, es una institución ahora sí ya permanente, independiente de la Comisión Federal Electoral y con autonomía administrativa. Encargaba las listas de los electores a cada municipio donde había elecciones, mantenían actualizado el registro de los ciudadanos y expedían credenciales de electores, obtenían las constancias del número de votos emitidos. En 1973, la Comisión Federal Electoral también se convierte como organismo permanente y hay un comisionado por cada partido político. En 1977-1985 continúan más o menos los mismos esquemas en relación a esta Comisión Federal Electoral. Bueno,
Ahora pasaremos a una importante reforma y entrando ya a materia de lo que es propiamente la justicia electoral. En 1986 viene una importante reforma en donde se crea al Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es el conocido TRICOEL. Estaba como un órgano autónomo de carácter administrativo, tenía control de legalidad del proceso electoral, estaba subordinado a los colegios electorales, de ahí que sus resoluciones pues no eran vinculantes. Realmente conocían de meras cuestiones de legalidad y todo estaba sometido a la decisión de los colegios electorales. Estaban integrados por 7 magistrados numerarios y 2 supernumerarios. Conocían de recursos de apelación, en recurso de queja y las resoluciones eran exclusivamente obligatorios para los organismos electorales, nada que tuviera que ver con las elecciones. Es importante destacar que en estas fechas no había una justicia electoral que revisara las elecciones locales. El TRICOEL solamente se encargaba de revisar las elecciones o el proceso federal con todas estas limitaciones. Bueno, las autoridades electorales como organismos autónomos. En 1988 se dan las elecciones más competidas y más controvertidas en la historia moderna de nuestro país. Los partidos de oposición en conjunto acusan al gobierno de cometer un gran fraude electoral. Crece la oposición y el Partido Revolucionario Institucional pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El triunfo del Partido Acción Nacional en las elecciones para gobernador de Baja California se da y se reconoce en 1989. Por primera vez se reconoce la elección de un gobernador de oposición. En 1991 el PRI recupera una parte muy importante en las elecciones intermedias. Sin embargo, ya había cambiado mucho la política económica, se incrementan las exigencias internacionales para la democratización del país, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte como otro elemento que da todavía mayor fuerza para que se exija democratización en el país. En 1994 surge el movimiento zapatista como una gran inconformidad en este país y es asesinado el candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, que también sacudió a este país. Hay una profunda crisis económica debido a la devaluación del peso con el dólar en 1995. Bajo estas condiciones se crea el Instituto Federal Electoral con un Consejo General. Se decía que es un organismo autónomo, permanente, con personalidad jurídica, patrimonio propio y tenía ya una tendencia a la ciudadanización. Digo tendencia y hablo de cierta autonomía porque su presidente era el secretario de Gobernación, representante del Poder Ejecutivo. Los consejeros del Poder Legislativo, que eran 2 diputados y 2 senadores, uno de mayoría relativa y otro de primera minoría en cada cámara. Representantes de partidos políticos, uno por cada 10% y 6 consejeros magistrados, de que se encargaba de integrar el Registro Federal de Electores, de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, garantizaba la celebración periódica y pacífica de las elecciones y velaba por la autenticidad y efectividad del sufragio,
coadyuvaba con la promoción y difusión de la cultura política. Esas eran las incipientes facultades que tenía este Instituto Federal Electoral cuando nace. En 1990 y de 1990 a 1995 viene otra reforma y muy importante para el Instituto Federal Electoral, donde ya se nombra o se crea el Consejo General, pero ya solamente con 6 consejeros ciudadanos, 5 consejeros vocales de la Junta Local Ejecutiva, el presidente, que era el vocal ejecutivo, el secretario y el representante de los partidos políticos. Como ven ustedes, aquí ya está totalmente ciudadanizado, ya no existen autoridades que se encarguen de la organización de las elecciones. Esto es algo muy importante porque a partir de esto se logró dar confianza en la organización de las elecciones a partir de que ya no estaban las autoridades inmersas en esta situación. En esta misma reforma desaparece el TRICOEL y se crea el Tribunal Federal Electoral, conocido como el TRIFE. Este Tribunal Electoral estaba integrado por una sala central, que era permanente, y tenía 4 salas regionales que eran temporales. Ellas estaban vigentes de enero a noviembre, pero solamente en los años electorales. La sala central estaba integrada por 5 magistraturas que eran designadas por la Cámara de Diputados a propuesta del Poder Ejecutivo, y las 4 salas regionales por 3 magistrados con el mismo mecanismo. De ahí que en cierta forma se dudaba a partir de la propuesta del Ejecutivo que tuvieran una total independencia. Pero más allá de esta situación, lo cierto que también solamente tenía un control de legalidad en procesos electorales, de sustanciación y resolución de apelaciones e inconformidades que no tenían realmente sus determinaciones ninguna vinculación, y además ninguna de ellas tenía la posibilidad de declarar la nulidad de una elección. En 1993, el Instituto Federal Electoral es el que ahora sí declara la validez de las elecciones de diputados y senadores, terminando aquella autocalificación que se hacía por las propias cámaras. Vean cómo empieza a avanzar toda la democratización del país, no solo a partir de que empezamos a tener autoridades que empiezan a atender la justicia electoral, sino autoridades que también se encargan de llevar a cabo la organización de las elecciones y autoridades realmente que son ciudadanas, ¿no? El colegio electoral solamente queda para declarar la validez de la elección del presidente de la República. Luego, el Tribunal Federal Electoral, en su reforma de 1993, crea una segunda sala, una sala que es de una segunda instancia para revisar las determinaciones de la sala central, pero esto solamente para proceso electoral. Estaba integrado por 4 miembros de la Judicatura Federal, nombradas por las 2/3 partes de las cámaras de diputados, y ahora sí, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la reforma de 94, el Instituto Federal Electoral se crea con el Consejo General, 6 consejeros ciudadanos, como les habíamos dicho, y están también ya los representantes de los partidos con derecho de voz, pero no de voto, como surge hasta la actualidad. En 1994, los partidos políticos de oposición obtienen en conjunto
la mitad de la votación para la elección de presidente de la República. La reforma, esto da lugar a una reforma en 96 debido a que la Cámara adquiere pluralidad y esto hace que todas las decisiones puedan ser más negociadas. En el año 2000 se da la primera alternancia en el poder de las elecciones, después de 70 años en el poder de un partido hegemónico. En el 2003 y en el 2006 vamos teniendo elecciones altamente competitivas. Ningún partido conquista la mayoría absoluta en los órganos representativos. En 2006, las elecciones de presidente de la República fueron muy cerradas. De hecho, fueron tan cerradas que entre el primer y segundo lugar solamente tuvimos un 0.56% de diferencia. Esto generó un ambiente de desconfianza ciudadana y generó una alta litigiosidad. En esta parte, donde tenemos ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abre realmente una serie de criterios para dar respuesta a estos asuntos que se convierten tan complejos. En primer lugar, cambia el criterio en relación a cómo debían de computarse cómo debían de llevarse a cabo los nuevos escrutinios y cómputos. Antes eran solamente en sede administrativa, bajo causas muy estrictas. Todavía era mucho más difícil llevarlas a cabo en sede jurisdiccional, pero en aquel entonces, para dar respuesta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó llevar a cabo esta posibilidad de llevar a cabo un mayor número de recuentos de votación con el propósito de dar certeza a la ciudadanía en relación a los números de votos. ¿Qué tipo de votos se pudieron abrir o qué tipo de paquetes electorales se pudieron abrir? Única y exclusivamente aquellos que se habían cuestionado, porque esta es una regla. Abrir solamente aquello que está cuestionado. Lo que no está cuestionado está firme, no puede tocarse. En aquellos entonces también se crea otro criterio para poder establecer cuáles iban a ser esas bases para poder abrir un paquete electoral. Y se dijo, bueno, cuando existan diferencias entre los tres rubros fundamentales. Esto es el número de electores, boletas extraídas de las urnas y el total de las votaciones. Y bueno, cuando existían diferencias entre estos tres rubros, se permitía esta votación. En aquellos entonces también se dan grandes pasos. No teníamos regulada la posibilidad de que se declarara la nulidad de la elección y esta se puso sobre la mesa. Cuando se pone sobre la mesa, se hace un análisis de las irregularidades que fueron denunciadas a la luz de las pruebas que existían. Es importante destacar que aun cuando se vieron una serie de hechos que mostraban descontento por parte de las fuerzas políticas, en realidad no estaban tasadas como causas de nulidad de elección, ni siquiera como irregularidades. De ahí que esto no pudo dar lugar a que se declarara una nulidad de elección pedida. Sin embargo, esto dio lugar después a grandes reformas a la Constitución. Dentro de todas ellas, una de las más importantes es la de la nueva comunicación política que en la actualidad tenemos. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como les dije, él fue creado por reforma de 96. Se integra por una sala superior y en origen por 5 salas regionales.
Actualmente tenemos 6, pero esto se da hasta la reforma del 14. La sala superior siempre permanente, las salas regionales solamente eran temporales y actuaban para los procesos electorales exclusivamente. La sala superior estaba integrada, como en la actualidad permanece, con 7 magistrados que son electos por las 2/3 partes de la Cámara de de senadores, a propuestas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel entonces con duración de 10 años. Las magistraturas regionales también se elegían a propuesta también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Senado de la República. Es importante destacar que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pasa por un proceso en el cual se revisan los conocimientos de quienes van a ser propuestos para que sean personas que van a ser votados por el Senado. No es una decisión que no pase por una revisión de conocimientos, de currículum, de ensayos y en algunos principios incluso de una serie de exámenes. El Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es su importancia? Califica las elecciones de diputados, senadores y de presidente de la República. Él ya hace el cómputo final de la elección de presidente. Declara la validez de la elección de presidente. Resuelve recursos de revisión, que es un recurso más como de índole administrativo, un recurso de apelación, que este es un recurso que se interpone en contra de cualquier determinación del del actual Instituto Nacional Electoral, en aquel entonces del Instituto Federal Electoral, los juicios de inconformidad, que son de los que se conocen en materia federal para diputados y senadores, el recurso de reconsideración, que este es un recurso que conoce exclusivamente en aquellos casos en los que existe una controversia sobre la constitucionalidad de normas. Al principio era cuando éstas se inaplicaban y después esto se ha ido abriendo este recurso, no nada más por inaplicación, sino también cuando se discute una norma y no se inaplica, incluso ya no nada más normas legales, normas de partidos políticos, también cuando hay interpretaciones directas a la Constitución, cuando están implicadas algunas otras cuestiones de tal trascendencia que ahora lo que se conoce como el certiorari. En fin, este recurso de reconsideración ha ido abriendo sus puertas con el propósito de que mayor número de personas puedan tener realmente acceso a la justicia. Después viene el juicio de revisión constitucional electoral. Ojo, este es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque esta es la primera vez en que las determinaciones de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, pudieron ser, a nivel local, pudieron ser revisadas por autoridades federales. Esta es la gran importancia de este juicio de revisión constitucional electoral, con un requisito relacionado, con requisitos especiales, como son la determinancia. Esto es, no cualquier tipo de juicio es el que se puede conocer aquí, sino aquellos que realmente pueden tener un verdadero impacto en el proceso electoral y además que sean reparables. Si no existe la posibilidad de reparar la violación alegada, están estos asuntos condenados a ser desechados. Un ejemplo de irreparabilidad es la toma de posesión de las personas que son electas popularmente.
Después tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que yo creo que es el juicio que más ha crecido y es el juicio que, al cual los ciudadanos podemos acudir. Al principio realmente se conocía de muy poco, aun cuando es para derecho a votar, ser votado, de asociación, y este juicio crece empezando por tocar todos aquellos derechos humanos que estaban alrededor. Al principio prácticamente se conocía de él de credencial de elector y de inclusión o de exclusión en las listas nominales. Con posterioridad a ello se conoce de 1000 temas. Estaba vedada en aquellas épocas cuando surge la posibilidad de que se conociera de asuntos partidistas, ¿no? Se abren las puertas de este juicio, no solamente para estas partes de examinar los procesos internos de selección de los candidatos a cargos de elección popular, sino también para conocer de las propias procesos electivos que se llevaban a cabo para las dirigencias al interior de los partidos políticos. También se da otro paso muy grande para conocer a través de este juicio de todas las situaciones que se viven de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, pero no nada más por cuanto hace a su intervención o a su injerencia en las elecciones constitucionales, sino también para conocer de sus propios procesos selectivos llevados a cabo a través de sus usos y costumbres, para juzgar cómo se llevaban a cabo lo de las autoridades tradicionales. Y bueno, y más recientemente también se abre a la violencia política de género, con una parte muy interesante aquí, porque se hable en una doble faceta. En primer lugar, conoce de los casos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, cuando existe una violación al derecho solamente para restaurarlo, pero cuando existe además la intención de que exista una sanción, el juicio se divide y esta otra parte se envía a las autoridades electorales administrativas para que ellos lleven a cabo la investigación, y en esta investigación se determine si hay o no una infracción, y determinada o no la infracción, esta resolución puede volver a ser sometida al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es que en esta vertiente resulta importante, porque no nada más tiene la posibilidad de restituir los derechos político-electorales, sino también visibilizando posibles infracciones, encaminar esto a otra esfera en la cual las partes tengan una igualdad procesal. Bueno, el Tribunal Electoral también conoce de los conflictos o diferencias laborales del tribunal y sus servidores, y de los conflictos o diferencias laborales del Instituto actualmente Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, y sus servidores. Y en esta parte muchas veces nos preguntábamos por qué un tribunal electoral conoce de cuestiones de índole laboral. Pues la respuesta está en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde conoce de un conflicto competencial, y dice: la razón de esto no es otra más que blindar a estas autoridades electorales para evitar que cualquier otro poder pueda inmiscuirse en ellos, para que cualquier otro poder pueda ejercer presión sobre ellos. ¿Cuál es la razón? Es la importancia de nuestras autoridades electorales, que se entienda que realmente son autónomas, independientes. Bueno, el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral en las salas regionales, sí. Magistrada, una pregunta sobre el comentario que acaba de hacer.
Una pregunta sobre el comentario que acaba de hacer en torno a los conflictos laborales en el Tribunal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral. Ahora que los tribunales dejan de ser juntas y pasan al Poder Judicial de la Federación, ¿sería entonces pertinente ya poder dirimir este tipo de conflictos en ese tipo de tribunales? Yo estimo que sí. Tendría que ser motivo de reforma, ¿no? Pero me parece que en la actualidad esto podría ser. Esto sí creo que pudiera ser. De hecho, mucho de verdad se ha cuestionado el por qué nosotros conocemos de este tipo de conflictos, que además tienen reglas muy específicas, muy especiales, ¿no? Los tienen en cuanto a tiempos, lo tienen en cuanto al tipo de elementos demostrativos. Pareciera ser que en la actualidad ya que ahora está todo esto en manos del Poder Judicial, pudiera ser motivo. Porque además es curioso, los tribunales electorales locales conocen ellos de estos juicios en relación a lo que son las diferencias con los organismos públicos electorales locales. Sin embargo, sus revisiones no dan con nosotros, sus revisiones van a los juzgados de distrito. Entonces, ahora ya cobraría esa lógica. Y creo que además existen muchas otras áreas que puedan también resultar de oportunidad. Por ejemplo, me refiero a que el Tribunal Electoral también conoce de los reclamos por ejemplo, de los pagos que se dejan de dar a regidores. Y estos reclamos están limitados a una temporalidad, a que se considera esto que es violación al derecho político electoral de ser votado en el acceso a cargo y tener derecho a todas las prerrogativas, pero siempre y cuando se esté en el ejercicio del cargo. De ahí que cuando ya no se está en el ejercicio del cargo, ya no se conoce de esto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esta parte ha existido un camino en donde ¿quién debe conocer? Los tribunales de índole laboral o los tribunales de índole administrativo. Y digo de índole laboral, que dicen nosotros no somos competentes, y no somos competentes porque realmente no se trata de relaciones de trabajo. Los tribunales de índole administrativo, ellos dicen nosotros no tenemos esa competencia, debería ser una competencia expresa en la ley. Y bueno, y en estas otras partes lo que ha sucedido es que esto se ha ido resolviendo mediante conflictos también competenciales por los tribunales colegiados, a partir de un acuerdo delegatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que les dice, me encanta ese acuerdo delegatorio, porque lo que resuelven los tribunales colegiados es como si lo resolviera la Suprema Corte, ¿no? Esto es como cada que lo resuelve un tribunal colegiado, es como si es la Corte, dice, es como si lo dijera yo. Y entonces, bueno, cuando ya se resuelve así, es cuando se determina quién debe conocer. Normalmente han fincado esto de nueva cuenta en tribunales electorales, pero también está esta otra parte que es una zona de oportunidad muy interesante. Bueno, les comentaba de las salas regionales, que estas están integradas por 3 magistrados, al principio por 8 años, actualmente por 9. Hay otra cuestión que me parece que es importantísima, y es la acción de inconstitucionalidad, que está en competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este es un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad de leyes.
Esto es, aquellas leyes que son contrarias a la Constitución y alcanzan la votación de 8 votos de los ministros que declaran que la norma se aparta de la regularidad constitucional, es expulsada del sistema del orden jurídico. Por eso se necesitan 8 votos. Y por eso suena raro cómo es que de repente se puede pensar que 6, ¿no? 6 son más que 5, ¿no? O 7 que 4. No, es que se expulsa. En la sala superior y en las salas regionales se tiene la posibilidad de llevar a cabo un control concreto. ¿Cómo se lleva a cabo ese control concreto? Es solamente para el caso. Esa es la diferencia. Una la expulsa del orden jurídico y la otra nada más la inaplica el caso concreto. Y también esta parte es interesante porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde que nació, entendió que tenía esta facultad de hacer control constitucional. Fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estimó que no tenía esta posibilidad de llevar a cabo un control de constitucionalidad y dijo que la constitucionalidad de las normas solamente la podían revisar ellos. Lo que pasa es que como ellos solamente conocen de materia electoral a través de las acciones de inconstitucionalidad, se quedaban muchas de las controversias fuera de poder ser juzgadas. ¿Qué fue lo que se hizo en ese momento por la Sala Superior concretamente? Se empezó a llevar a cabo el control convencional de las normas. Y gracias a esto el tribunal creció muchísimo, porque hacía control constitucional y control convencional de normas y además interpretación conforme, que en realidad eran verdaderos controles de constitucionalidad. Después viene la reforma y en la exposición de motivos de manera muy interesante se dice que este control sí se había entregado desde un inicio al Tribunal Electoral, pero por una mala interpretación de la Suprema Corte, que se la había quitado, ahora resultaba necesario dar de forma expresa esta facultad para que ya no quedara más a debate. Bueno, en la actualidad, después hay una reforma al Tribunal Electoral en 2007. La Sala Superior termina siendo ahora escalonada, porque antes todos entraban y todos salían y se perdía la experiencia, se tenía que volver a empezar. Se pensaba primero 2 magistrados por 3 años, 2 magistrados por 6 años, 3 magistrados por 9 años y en las salas regionales un magistrado por 3 años, un magistrado por 6 años, otro magistrado por 9 años. Las facultades, las que les acabo de decir, ¿no? Se declara la nulidad de la elección, resuelven sobre la no aplicación de leyes que son contrarias a la Constitución a casos concretos. Conocen de recursos de apelación, de juicios de revisión constitucional, de los juicios ciudadanos y todas estas cuestiones. Hay un decreto que modifica esta conformación, decidiendo que en lugar de ser por 3 y 6 fueran por 7 y por 8 años. 9 años los que estaban, después aquellos que iban a ser designados por 6 quedaron finalmente designados por 8 y los que iban a ser designados por 3 años por 9. Y sin embargo las salas regionales esas sí quedaron con
3, 6 y 9. En el 2014 viene otra importante reforma porque se crea la Sala Regional Especializada, que es una sala regional que se encarga de conocer de todas las infracciones administrativas. El Instituto Nacional Electoral una como autoridad, hace las veces de autoridad investigadora, y la Sala Regional Especializada es una autoridad de índole jurisdiccional que determina la comisión o no de las infracciones. En este punto, sus determinaciones son revisadas por la Sala Superior, y las decisiones relacionadas con las medidas cautelares que dicta el Instituto Nacional Electoral, esas son directamente revisadas por la Sala Superior. En tratándose, en cambio, de autoridades electorales locales, que prácticamente todos los estados, si no me recuerdo, solamente uno de ellos conserva el anterior régimen en donde conocían ellos y resolvían, integraban la averiguación y ellos mismos decidían respecto de la comisión de la infracción. Actualmente los institutos electorales locales llevan a cabo la investigación de las infracciones y los tribunales locales son los que llevan a cabo la decisión respecto a si existe o no la comisión de la infracción, y las determinaciones de ellos son revisados por las salas regionales. Esto es, los procedimientos administrativos, las determinaciones de las infracciones a nivel local son revisadas por las salas regionales, y cuando son a nivel federal son determinadas por la sala regional y revisadas por la Sala Superior. Bueno, mañana continuaremos, si ustedes no tienen inconveniente, no sé si hubiese alguna duda, y mañana ya veremos en específico todas estas cuestiones de cómo se lleva a cabo la integración de las autoridades, y haremos ya, como les refería yo, veríamos lo que son las reglas básicas de nuestros medios de defensa. Bueno, pues muchas gracias.